Es increíble cómo las diferentes culturas tienen la Biblia en su propio idioma. E inclusive algunas tenemos más de una versión a nuestra disposición. Pero ¿cree usted que en tantos miles de años el texto no ha sufrido ninguna variación, no se le ha añadido nada ni se le ha quitado nada? ¿Cree usted que las palabras mantienen el mismo significado a pesar de estos tantos años que han transcurrido? ¿Cuántas conclusiones pudieran estar basadas en detalles que nunca han existido? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Escritura. Nos encontramos en otro programa de la Biblia Bien Leída, en el 5º episodio de esta segunda temporada, en donde estamos hablando de la Escritura. ¿Por qué dedicamos toda una temporada para esto? Pues muy sencillo, porque si usted desea leer la Biblia de una forma correcta, debe comenzar por leer los mejores textos y entender sus limitantes. Hemos señalado en los episodios anteriores que el texto original no existe desde hace mucho tiempo. Hoy contamos con miles de copias, las cuales difieren una de otra en más de 250,000 variantes. Esto precisó, como hemos dicho, la creación de un texto crítico que, teniendo en cuenta todas las copias que tenemos hasta el momento, lograra un acercamiento a aquel original que no existe hoy. Ahora, es bueno aclarar que la ciencia teológica que estudia el tema de la Escritura se conoce como bibliología. Esta trata de dos áreas principales: la crítica textual, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, y la inspiración de toda la Escritura. O sea, demostrar, entender por qué y cómo Dios inspiró la Escritura. Ambas son dependientes e interconectadas entre ellas. Sin embargo, la realidad que enfrentamos de esas miles de variantes ha estado muy ajena a los temas principales que trata esta ciencia. Es por esto que la bibliología como ciencia precisa un reenfoque a partir de esta realidad que enfrentamos hoy. Cuando hablamos de reenfoque, es sin la más mínima pretensión de echar abajo los postulados que hasta aquí ha planteado esta ciencia, como que la Escritura es la palabra precisa, clara y regalada de Dios al hombre. Con un reenfoque entonces de la bibliología, a lo que nos estamos refiriendo más directamente es a los detalles que conforman este postulado, que permitirá un mejor uso y aplicación de la verdad. La primera área que creemos debe ser reenfocada por la bibliología es la estructura general de toda la Biblia. Es decir, la forma más general en que tradicionalmente se ve a la Escritura. O sea, lo que es Antiguo Testamento y lo que es Nuevo Testamento. La mayoría de los teólogos, escucha bien, la mayoría de los teólogos desconoce que el primero en hacer esta separación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue Marción de Sinope, un hereje connotado, gnóstico, de finales del siglo I, principios del siglo II.
Él creía que el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que se describe y se relaciona con el hombre en el Antiguo Testamento, era un demiurgo, o sea, una especie de malvado que, escapado de la deidad, había creado todas las cosas. Para esto se precisó un Dios o una deidad, pudiéramos decir, buena, que es Jesús, que viniera y arreglara el desastre de la creación que había hecho este demiurgo. Es por eso que él le llama a la escritura antigua, Antiguo Testamento, y a los escritos apostólicos le llama Nuevo Testamento. O sea, antiguo o viejo, porque simplemente nos dimos cuenta que eso nos sirve, y nuevo porque nos damos cuenta que este es el verdadero Dios y la verdadera escritura. La Biblia debe verse como un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Debe verse como la que describe no dos pactos, sino la que describe todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Porque Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Israel, Dios hizo pacto con, o sea, cuando digo Israel digo Jacob o Jacob, y hizo pacto también con la nación de Israel a través de Moisés. Por último, hizo el pacto, pudiéramos decir, de todos los pactos, que es a través de él mismo en la persona del Mesías. Toda la escritura entonces y todos los pactos, toda la relación del hombre con Dios, ya sea escrita o ya sea personal de todos los seres humanos, apunta siempre a esa manifestación, a esa encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros miramos toda la Biblia como un todo, podemos entender mucho más claramente la función, la relación, la esencia, el resultado de la relación de Dios con el hombre a través de su Hijo Jesús. Como dijimos, es un error heredado del gnosticismo el creer que la Escritura se divide así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como consecuencia de eso, la teología ha desvalorizado aquella Escritura que tan importante fue para los apóstoles, y en definitiva, el propio Jesús fue el protagonista quien la dio y el protagonista de ella. Recuerde que siempre que se habla de la Escritura por los apóstoles, se hace con referencia a ese texto que nosotros hoy llamamos Viejo o Antiguo Testamento. Una pregunta interesante sería, ¿cree usted que Pablo, Pedro, Juan, Santiago habrían hecho lo mismo o lo habrían permitido? Que esa escritura que ellos constantemente citan se llama vieja o antigua, o ha dejado de ser. La segunda área que debe ser reenfocada es el orden que tradicionalmente se le ha dado a los libros de la Biblia. El origen de este orden, que tradicionalmente conocemos, se pierde en el tiempo. Por eso nadie puede explicar su porqué o su función. Está así porque está así. Punto. Un reenfoque para esta área debe tener en cuenta que para el Antiguo Testamento Cristo avaló un orden que ya estaba establecido para su tiempo. Y este orden, que es el que se usa hasta la actualidad, era el orden establecido por los propios fariseos. Fíjese lo que Jesús le va a decir a sus discípulos, ahí en Lucas capítulo 24, verso 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En hebreo se dice Tanakh, que es un acróstico. Son las iniciales de esas tres palabras. Torah, que significa ley, Nevim, que significa los profetas, y Ketubim, que significan
los escritos, o los salmos, los poéticos, como quieran llamar. En el caso específico de lo que nosotros le llamamos Nuevo Testamento, los cristianos primitivos le llamaron, por lo menos hasta el siglo III, la enseñanza de los apóstoles, y fue dividido en dos grupos. Por un lado, las memorias, que eran los evangelios y el libro de Hechos, y por otro lado, los escritos de los apóstoles, que eran las epístolas, las cartas y todo el texto restante. Pudiera pensarse que esto no es importante. Da lo mismo que se organice de una forma o de otra. Al final de la jornada, eso no va a cambiar el contenido de la Biblia. Sí, usted tiene razón, pero va a perder muchos detalles. Por ejemplo, le será muy difícil conectar la carta de Gálatas, escrita por Pablo, con la primera y la segunda epístola de Pedro. Las tres son escritas al mismo grupo. Será más fácil entender entonces que estos expatriados, a los que le llama Pedro, eran aquellos gentiles sacados de la sinagoga y por eso son expatriados. Son sacados de la nación o trataron de sacarlos de la nación santa, del real sacerdocio, del Israel de Dios. ¿Quiénes trataron de sacarlo? Bueno, aquellos judíos que estaban o querían judaizar a esos gentiles. Por lo tanto, un orden de los libros en la forma en que tradicionalmente, por un lado Jesús, que es el gran maestro, avaló, y por otro lado los apóstoles, que son los maestros o los transmisores de la enseñanza de Jesús, pues nosotros vamos a poder entender a través de ellos mucho mejor el texto bíblico. La tercera área de reenfoque es aplicar un enunciado, un postulado que repetimos mucho, pero aplicamos poco. Y es que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando decimos todas, nos referimos al Tanaj y nos referimos a la enseñanza apostólica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Todo es útil para crecer, para redarguir, para corregir nuestro camino. Debemos aplicar, cuando estudiamos el texto bíblico, que Dios, que habló en una ocasión, es el mismo que habló en otra. La enseñanza apostólica habla del verbo encarnado, pero el Tanaj habla del verbo eterno. Fíjese cómo lo describe Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerde que cuando esto se escribió, no existía ninguno de los libros a los que le llamamos Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues a lo escrito por Moisés, por lo escrito por los profetas. Pensar que el Nuevo Testamento es el único libro que habla acerca de Jesús es simplemente desconocer el Antiguo Testamento, es simplemente no haber entendido la Escritura. Ireneo de León también dijo acerca de este tema: ya que los escritos de Moisés, fíjate, de Moisés, son palabras de Cristo, se atreve a decir a los judíos, tal como Juan nos recuerda en su evangelio: si creyeres a Moisés, me creerías también a mí, ya que de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vais a creer a mis palabras? Con esto, dando a entender con claridad que los escritos de Moisés y demás profetas son palabras suyas. La cuarta área que merita un reenfoque es con respecto al contenido. Tenemos que entender que los idiomas en que se escribió la Biblia, y en especial el idioma hebreo, sus palabras es más que una simple grafía. Las palabras en los idiomas bíblicos encierran mucho más que una simple letra. Por ejemplo, el valor numérico de las letras,
la composición de su sonido, el poder de discernir. Los idiomas bíblicos simplemente son idiomas muy especiales. En el capítulo 1 de Mateo podemos ver también esta complejidad. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjese que el número 14 se repite 3 veces. Ahora, cada letra en el hebreo tiene un valor numérico. Así que las palabras son la suma de varias letras. Sería que cada palabra tiene un valor numérico general. Por ejemplo, David, el valor numérico de David es 14. El valor numérico de Abraham es 14. También los números tienen un significado. El número 3 indica permanencia, integridad y paz. Cuando analizamos esto de manera conjunta, vamos a ver que hijo de David es 14, o sea, el hijo de 14, hijo de Abraham, 14 también, y hijo de Dios, por ser permanente, eterno, es el número 3. Esto es lo que Mateo quería demostrar, porque fíjese que el capítulo va a empezar diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al terminar en el 17, él va a demostrar eso. Hijo de David por ser 14, hijo de Abraham por ser 14. Y todo esto va a demostrar, por eso lo va a repetir 3 veces, todo esto va a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque pudiéramos enunciar más áreas a reenfocar en este sentido, le animamos a buscar el libro número 4 del Discipulado Avanzado Comunitario perteneciente a la serie Dig-Dag para que usted pueda profundizar en este tema. En próximo episodio de esta segunda temporada estaremos hablando también del contexto bíblico y su importancia. Dios le bendiga y le esperamos en otro programa de la Biblia bien leída.